En nuestro lunes de salud vamos a hablar del asma. El asma es una enfermedad crónica que afecta a niños y adultos. Es una de las principales enfermedades respiratorias no transmisibles y comprender las causas nos ayuda también a comprender cómo manejar esa enfermedad a lo largo de la vida. El pasado 3 de mayo fue el Día Mundial del Asma, en donde se invita permanentemente a conocer más sobre esta enfermedad, porque cuanto más información tengamos, más podemos prevenir. Hoy estaremos conversando con el doctor Hermes Rivero. Él es médico neumólogo y gerente médico respiratorio para GlaxoSmithKline Ecuador, y él va a conversar con nosotros sobre cómo actuar ante el asma. Bienvenido, doctor. Un gusto que esté aquí con nosotros en La Lupa. Doctor, vamos a comenzar entendiendo y diferenciando el asma de otras enfermedades respiratorias. Mire, es un reto, o sea, es un reto primero desde el punto de vista del médico, ya que como todas las enfermedades respiratorias, o sea, comprende una serie de síntomas que son muy similares. Un paciente con tos, un paciente con dificultad para respirar, es decir, que le falta el aire, sensación de opresión, de malestar en el tórax, en el pecho, pero la diferencia en el asma es que los síntomas son predominantemente en la noche o muy temprano en la madrugada. Y algo muy importante que lo refieren siempre los padres es que cuando mi niño, cuando él se acuesta, le escucho como un pitito, como un silbido. Eso en términos médicos es lo que llamamos sibilantes y eso es característico prácticamente de los pacientes asmáticos. Muy bien. En estos últimos 2 años hemos estado muy atentos a los síntomas respiratorios y todo es muy confuso. Se confunde la alergia con la gripe con el COVID, el asma puede estar ahí en el medio. ¿Cómo nosotros entonces entendemos de qué manera identificarlo realmente? Entendamos cuáles son los signos más claros y específicos, o si existe alguna prueba de asma como para entender que estamos ahí. Sí, sin duda, repitiéndonos, en primer lugar, debe haber un factor de riesgo hereditario. O sea, si mis padres son asmáticos o atópicos o alérgicos, yo tengo un porcentaje más elevado que la población normal de padecer esa enfermedad. Si se me suman todos estos signos o síntomas, tos, que cuando camino me canso, cuando subo grada me canso, cuando duermo, o cuando me río, o cuando hago alguna actividad física, se me siente como el silbido en el pecho, sin duda me estoy ganando, el paciente está muy cercano a tener el diagnóstico de asma, ¿no? Hay pruebas complementarias, como la espirometría, poner a soplar el paciente por un aparato especial que mide el flujo de aire, ¿no? Una prueba muy sencilla, no invasiva y por supuesto que está disponible en muchos centros hospitalarios acá en Quito, tanto público como privado. Doctor, se dice que el asma se manifiesta o para toda la vida o en los niños hasta más o menos la preadolescencia. Y uno dice, bueno, 10, 11 años ya se va la sintomatología del asma. ¿Qué tan común es esto? Es común, pero hay una salvedad, una acotación. El asma no se cura. O sea, el asma es una enfermedad que se controla. El gran problema es que tiene lo que llamamos periodo de variabilidad. ¿Qué puede suceder? Que un niño tuvo la última crisis a los 12 años y he tenido pacientes que han pasado 30 años asintomáticos, a los 42 años te van otra vez al consultorio porque tuvieron la crisis o porque tuvieron exacerbación, todo eso. Sí. Eso también es un reto para el médico, para el mismo paciente, porque ese periodo tan largo como de 30 años, como el ejemplo que te estoy colocando, pero a veces tan cortito como de semanas en otros pacientes, es lo que hace difícil al momento de hacer el diagnóstico de los pacientes asmáticos como tal. Sí, justamente se lo pregunto por el caso personal. Básicamente, recuerdo hace unos años cuando el doctor me dijo, ¿qué enfermedades tiene? Y yo le dije, bueno, yo era asmática, doctor, pero desde los 10 años nunca más tuve. Y me dijo, no, ningún paciente era asmático. El paciente es asmático o no es asmático, pero nunca deja de serlo. Y para mí fue una sorpresa, porque me di cuenta que entonces tenía una potencial enfermedad respiratoria para siempre, porque digamos que desde muy chiquita la empecé a tener. Entonces, eso quería comprenderlo. Tenemos cómo ver renacer esa enfermedad dentro de nosotros cuando ya somos adultos y qué puede despertarlo.
uno de los factores que despierta el estrés. Antes se creía que no, el estrés no está asociado al asma, pero hoy se sabe que sí. El estrés cada día, otra cosa que se suma, nuestra ciudad es más contaminada. Mayor contaminación, mayor densidad de población, son factores que van sumando, ¿no? La alimentación es algo muy importante. Los niños, desde que nacemos, prácticamente todos están expuestos a alimentos muy procesados. Y hoy día se sabe que todos esos alimentos procesados, químicos que se le echan a las comidas, está haciendo que la tasa de enfermedades alérgicas, de enfermedades atópicas, entre ellas el asma, sea más elevada que hace unas décadas. Entonces creo que por ahí los puntos. Si vivo en un ambiente donde tengo contaminación interna, mira lo que digo, tenemos la contaminación interna que a veces es difícil controlarla, bueno, es cuestión ya de un problema de salud pública del Estado, todo eso, ¿no? Pero cuando hablo de la contaminación interna, lo que tenemos en nuestros colchones, el polvo de ácaro. El polvo de ácaro es animalito microscópico que vive con nosotros, se alimenta de nuestra piel, de nuestro cabello, incluso también hay parte de ellos que fallece, que se mueren. Ese polvito en un paciente que tenga la predisposición genética de asma, sin duda puede ser un factor de desencadenador que la enfermedad vuelva a aparecer. Un ejemplo clásico es el universitario, que a los 18 años se fue de su casa a estudiar a otra ciudad y se le curó el asma. ¿Por qué? Porque cambió de sitio, quizás donde vivía era humedad, hongo, otras cosas, pero después que se graduó a los 5 o 6 años regresó y volvió a tener las crisis. O sea, ese ejemplo, con un periodo de tiempo por supuesto más cortito, es típico que se ve frecuentemente cuando enfrentamos a un paciente asmático. ¿Hay climas que ayudan a que se potencie más el asma o que se disminuya tal vez? ¿O no? ¿El frío, la humedad, lugares geográficamente ubicados? Tiene que ver más con las estaciones climáticas, más que con el clima. El clima seco, mira, lo diferencia, clima seco, que la humedad del ambiente sea bastante baja, es una predisposición para asma, sobre todo asma inducida por el ejercicio. Porque si es alguien que hace ejercicio en el medio ambiente, en un parque, y el clima es muy seco, puede darse. En los países donde tienen una marcada estaciones climáticas, primavera, otoño, imagínate primavera como están floreando la gran cantidad de flores, árboles, ese polen en el asmático es típico que por supuesto aumente los síntomas y te pueda dar una crisis, una exacerbación. La palabra clave ahorita fue crisis. ¿Y cómo es una crisis asmática para quienes no conocen estos episodios? ¿Qué puede pasar si no cuidamos o tomamos atención a esa crisis? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Y cómo podemos prevenir una crisis asmática? Voy a empezar por lo último. La prevención fundamental es mantenerse en tratamiento. Si el paciente es asmático y un médico le indicó una medicación, tener lo que llamamos una mejor adherencia de la medicación. Usarla cada 12 horas, una vez al día, dependiendo como el médico se la haya enviado, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Eso en primer lugar, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Distinguimos, bueno, lo que hay es aumento de los síntomas. El paciente empieza a tener tos de manera repetida, empieza a tener mayor dificultad para respirar. Voy a hacer una pausa porque hay que partir si el paciente asmático debe tener una vida completamente normal. Cuando hablo completamente normal, no debe tener síntomas, cero. Si esos síntomas empiezan a aparecer como la tos, como la disnea, la falta de aire, camina y se cansa, malestar en el pecho, síntomas de gravedad por menos en niñito, empieza el trabajo respiratorio forzado, una frecuencia respiratoria por encima de 30, ¿no? Y se suman coloraciones en la piel tipo cianosis, se está poniendo morado, creo que esos son síntomas que no hay que esperar y por supuesto hay que acudir a atención médica, ya sea la parte pública, hospital o que lo vea un médico, ¿no? Entonces, aumento de los síntomas que pueden ir de síntomas leves a síntomas graves, como que el paciente tiene dificultad para respirar, y es allí cuando tenemos que evitar que llegue el paciente en esas condiciones y por supuesto darle soporte médico de lo que necesite. Sí, creo que es importante la información, porque muchas veces no se tiene conocimiento sobre las consecuencias últimas de una crisis asmática y tal vez se subestime la enfermedad y a lo mejor pensemos que en ciudades puede que no pase. Doctor, usted tendrá más información sobre esto, pero tal vez en lugares como rurales, un poco más lejanos a centros de salud, tal vez esas emergencias son más difíciles de acudir. Sí, sí. Cuando un paciente asmático está diagnosticado y está tratado, el médico y el paciente están en la obligación de diseñar lo que llamamos un plan de acción escrito,
¿no? Que tenga en su cartera, en su sitio de acceso, no solo para los familiares, sino cualquiera que quiera acudirlo o ayudarlo en ese momento, ¿no? Una de las cosas que tiene el asmático es una bombita, vamos a ponerlo así, salvadora, ¿no? La bombita que es un broncodilatador, archiconocida, lo más fácil de conseguir en nuestros países es ir a una farmacia, me siento mal de la respiración, y lo primero que van a sacarte esa bombita. ¿Qué es esa bombita? Son broncodilatadores de acción corta, ¿no? Esos broncodilatadores de acción corta es parte del tratamiento de emergencia del paciente asmático. Y si es un paciente asmático que hace recaída a repetición, sin duda debe disponer de ese medicamento a la mano, ¿no? Si no lo tiene, ¿qué sugiere uno siempre como médico o medida general o primeros auxilios? Mantener la vía aérea permeable, tratar de mantener la calma, que el paciente esté sentado o no esté acostado, son recomendaciones generales, pero si tenemos la bombita, por supuesto, el broncodilatador, eso va a ayudar mucho que el paciente mejore y no empeore la crisis y no nos vaya a hacer una complicación grave. Doctor, un poco para ir finalizando, ¿cuáles serían las buenas prácticas que un paciente asmático debería tener? Hablemos, por ejemplo, en términos generales de alimentación, qué tipo de ejercicios. No sé si es un mito, pero siempre se me dijo que, por ejemplo, la natación era un muy buen deporte para los pacientes asmáticos. ¿Qué otro tipo de, tal vez, buenas prácticas deberían tener los pacientes que tienen asma o que tuvieron asma? Muy bien, sí, excelente lo del ejercicio. Siempre digo y pongo el ejemplo, ¿no? Cuando me preguntan el asma y el ejercicio, pongo el ejemplo de Michael Phelps, que es un nadador americano, 20 medallas olímpicas ganó, Miguel Indurain, que es un corredor de ciclismo español, David Beckham, jugador de fútbol del Real Madrid, de la selección inglesa, ¿no? ¿Por qué los pongo como ejemplo? Mira que te estoy nombrando 3 personalidades y 3 deportes diferentes. El paciente asmático puede practicar actividad física, sí, el ejercicio, la actividad física que él prefiera, que a él le guste, siempre y cuando tenga un buen tratamiento y esté controlado. Si no tiene un tratamiento adecuado, escoja el deporte que escoja, no va a tener un rendimiento adecuado. Si tiene la actitud, el perfil para ser un deportista de alto rendimiento, ahí están los ejemplos que te estoy colocando. Otra cosa muy importante, aunque parezca obvio, es que no fume. Y dirás, bueno, el paciente asmático no debe fumar, sí, pero hay que repetirlo porque tengo pacientes asmáticos que fuman, entonces tú dices, ya va, pero ¿qué está sucediendo? Y algo que está muy, muy, muy en el centro de investigación hoy es que tenga un peso ideal, ¿no? El sobrepeso, la obesidad en el asmático hace que el asma se comporte de manera diferente, más agresiva, más grave, amerita tratamientos diferentes. Entonces, partir con eso, una buena salud, mantener peso ideal, no fumar, realizar actividad física siempre y cuando tenga el control y, por supuesto, realizar su medicación, utilizar su medicación como está indicada, como se le indicó al médico. Muy bien, doctor. Bueno, yo creo que con estas recomendaciones nos quedamos todos. Por aquí me hacen algún comentario. Eh, decía, Brian dice, Max Pitts, con 7 oros olímpicos, sufría de asma. Ah, mira, lo voy a anotar en la lista para cuando me pidan ejemplo, darlo, ¿no? Muchas gracias por el dato. Ya lo puede agregar a su lista, doctor. Yo creo que Sí. el tema es muy interesante, sobre todo ahora que nos estamos informando cada vez más sobre las enfermedades respiratorias y creo que tenemos que estar atentos a los niños chiquitos y también a las personas adultas mayores, pues porque de todas formas son más vulnerables. Me quedo yo con la tarea de tener mi receta de emergencia, digamos, ya que se puede despertar en cualquier Mi plan de momento acción, el mi asma, plan mi de plan de acción acción. escrito, así es. Solo para terminar, recordar las redes sociales, saludparati.es es una página destinada a pacientes con palabras muy sencillas, hablan del asma y de otras enfermedades. Creo que sería de gran utilidad, por supuesto, que la pudieran revisar lo que nos están oyendo, tus oyentes, por supuesto, aprender un poquito más de lo que es este gran problema de salud. Claro que sí, justamente le iba a consultar sobre las redes sociales y la página que estamos mencionando, que la tengo yo abierta, es saludparati.es, en donde digamos, en la primera mirada de la página aparecen enfermedades respiratorias, el sistema nervioso central, otras enfermedades y también un apartado importante para la pandemia, ¿no? El COVID y hablan sobre un mundo, cómo sería un mundo sin vacunas. Bueno, doctor, le agradezco mucho haberse conectado con nosotros. Gracias por sacarnos las dudas con respecto al asma y esperemos que a todos los que nos estén escuchando les haya servido.
Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.